Bien, buenas tardes, ¿cómo están compañeras, compañeros? ¿Se escuchan? Sí, se lo escucha, Lick. Muy bien. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes. Buenas tardes, licenciado. ¿Cómo están? Buenas tardes. Ya, empezamos entonces. Tenemos para hoy el capítulo 2, referido a las relaciones sociales de producción. Todavía están entrando en los puntos. Ya. Bien. A ver, un concepto para introducirlo de las relaciones sociales de producción es el concepto de medios de producción. Entonces, siempre por el chat, los que recuerden lo que son los medios de producción, el concepto, por favor, adelante. Licenciado, buenas tardes. Buenas tardes. A ver, vamos a empezar con Weimar. Víctor. Perdón, ya, pero es que no estamos. Víctor Hugo. Hugo, pero a ver, por orden estoy tratando de llegar. A ver. Ya, a ver, ¿qué tengo aquí? ¿Dónde está? Medios de producción. Está con Vanessa primero. No se olviden que entran por el chat para participar mis compañeros. A ver, Weimar Manuel, vamos con Weimar Manuel. En los medios de producción, licenciado, ¿no? Sí. Los medios de producción están formados por los objetos de producción, por las herramientas. Ya, más o menos, vamos. Estamos casi que, así ya. Te voy a apuntar. A ver, creo que estamos. Dame un momentito. Weimar Manuel Mamani, ahora sí. Listo. Ya. Ahora sí. Pero hay una persona que ya intentó robar el celular. Uy, ¿qué ha pasado? Tu novela, campeón, campeón. Ya. Estamos con tu tercer puntito feliz, Weimar, ¿no? Sí, licenciado, tercero. Ok, tercero, sí, está bien. Ya, campeón, hay que tratar de escuchar y no solo ver la novelita. Listo.
eh, a ver, voy a preguntar para complementar si hay complemento, ¿no? Un momentito. Estoy organizando la fecha. Ya. Ahora sí. A ver. Tengo a alguien más. Yo. Estaban hablando de... a ver, una persona... Vanessa Vázquez. A ver, Vanessa, ¿puedes complementar la información que dio tu compañero? Sí, licenciado, buenas tardes. Buenas tardes, a ver. Medios de producción, sí, están constituidos por los objetos sobre el cual se trabaja. Es el conjunto de elementos compuestos por objetos de trabajo e instrumentos de trabajo. Ya. A ver, hablamos de instrumentos de trabajo en sentido amplio y en sentido estricto, ¿no? A ver, háblanos un poquito de eso. Los medios de trabajo son medios de transporte, también son las rutas y las fábricas, se dijo. En el sentido estricto, llamamos herramientas y maquinaria, decía. Eso, muy bien, ya. Vanessa, entonces, ahorita a ver cómo estamos. A ver. Vázquez Rojas Vanessa. Sí, tu cuarto puntito, feliz Vanessa. Ok. Ok, licenciado. Listo, gracias. Ya, con eso estamos. Entonces, bueno, avanzo. A ver, les voy a hacer una presentación. Veremos esto. A ver. Para entrar al capítulo 2. Ya. ¿Se está viendo? ¿Se logra ver? ¿Cómo estamos? Sí, Perfecto, sí. licenciado. Ya, ok. Listo. Entonces, a ver, estamos en el capítulo 2 y estamos referidos a las relaciones sociales de producción. Ya. A ver. Un primer componente para estudiar las relaciones de producción son los que no se relacionan mucho o tienen una relación de producción marginal, ¿ya? Un ejemplo de esto es el campesino independiente. Bueno, aquí he puesto a una mujer campesina, ¿no? En general, los ejemplos siempre son de varones, así que le cambiaremos un poco la escena, que también existían, o sea, no es mentira, o también existen, digamos, no es generalizado de pronto, pero existen, ¿no? Entonces, campesino independiente, trabaja con sus propios medios de producción. ¿Cuáles son esos medios? Su arado, sus propias herramientas, su burrito o mulita, ¿no? Tiene su equipo para tejer, ¿no? Para también sus ollitas y todo esto. Entonces, ellos producen y reproducen su vida casi de manera autogestionada, ¿no? Es decir, independiente. De estos casos conocemos en el altiplano, ¿verdad? Los abuelitos, sobre todo, casi usan una sola muda de ropa. Entonces, con eso trabajan, con eso están en casa y todo. Ellos se hacen sus hojotas o abarcas, etcétera, ¿no? Entonces, compran muy pocas cosas de afuera. Se hacen sus frazadas también. Entonces, hacen todo el proceso de producción desde esquilmar a las llamas, a las ovejas y con eso hacen sus tejidos y todo aquello, ¿no? Entonces vean ustedes que
Estos son trabajos con sus propios medios de producción. Estos son el caso, digamos, de gente independiente de medios de producción. Un caso diferente, contrario, son los trabajadores asalariados. Diego, perdón que lo corte. ¿Está pasando las diapositivas? Así es. No está pasando el link. Allá. Sí, O sea, se está viendo las diapositivas, pero, mi estimado, o nada. Sí, licenciado. Pero sí, Licenciado. Yo voy a opinar, Yo voy a opinar, licenciado. A los que no están viendo las diapositivas, vayan al chat, busquen va a haber 2 Federicos Heladas, fijen al segundo. Ahí están las diapositivas. Ya, ok. Sí, tal vez haya un problema de conexión o de llegada del link o algo, ¿no? Ya. ¿Alguien más no está viendo la diapositiva? Ahorita estamos en trabajador asalariado. ¿Cómo estamos? Sí, está bien, licenciado. Digo, normal. ok. Nadie que no esté viendo esto, ¿sí? ¿O alguien no está viendo? Eso es mi pregunta. Si alguien no está viendo todavía. Ya, todos estamos viendo. Ok, entonces estamos entrando todavía y ya. Bien. Ya, vuelvo entonces. El trabajador asalariado es el otro extremo del campesino o el trabajador independiente, ¿no? Miren, el trabajador asalariado se ha empobrecido. La pobreza no existe como un fenómeno natural, ¿verdad? O sea, socialmente no, sino hay el empobrecimiento de la gente, que es diferente. ¿Por qué la gente se empobrece como proceso social, económico? Se empobrece porque está ligado a la naturaleza, ¿ya? Mientras hay alguna ligación con la naturaleza, nuestra situación resulta ser débil, vulnerable o precaria, como se quiera llamar. Entonces, vean ustedes que en el caso de los trabajadores, la mayoría vienen del campo, ¿no? O sea, bueno, en realidad el proceso campo-ciudad es de todos nosotros, ¿no? Nuestros antepasados vienen del campo. Entonces, ¿por qué se llega del campo? Porque en el campo existe demasiada pobreza, ¿verdad? Entonces, ese es el problema, es un abandono. El campo es un abandono. Bueno, depende de la región, por ejemplo, ¿no? En general, por ejemplo, en Inglaterra, se ha dado que los campesinos fueron echados de sus tierras porque valía más la lana de oveja que tener gente que esté produciendo trigo u otros productos. Entonces, los echaron de sus tierras a los campesinos, los señores feudales, y pusieron en lugar de esas tierras que sembraban pastizales para criar ovejas, ¿no? Entonces los echaron y cuando te echan de tus tierras, ¿dónde vas a trabajar? A las ciudades, ¿no? En ese tiempo se llamaban burgos. Y la gente rica de esos poblados se llama burguesía, ¿ya? Entonces el poblado es burgos y los ricos de esos poblados, burguesía. De ahí viene esa palabra burguesía. Entonces, esos ricos los contratan, los hacen trabajar por centavos, ¿no? El trabajador asalariado está sujeto a las condiciones que les otorga el patrón o el empresario, ¿no? O el capitalista o burgués. Ya te voy a pagar 20 pesos al día. Listo. Ya te ha dicho su trato, ¿no? Y vas a trabajar 12 horas. Entonces, el trabajador obligado a sobrevivir tiene que aceptar esas condiciones absolutamente de explotación, ¿no? Entonces, no es que sale de la pobreza, sino que el trabajador sobrevive, ¿ya? Pero es trabajador asalariado. Y en el caso boliviano, ¿qué es lo que pasa? Sobre todo después de la reforma agraria, las tierras que las repartieron, un reparto negro de tierras se llamó, bueno, eso quiere decir que sin planificación, sin apoyo,
solamente agarrar y decir, ya, la tierra para quien la trabaja. Entonces, antes esas propiedades eran de los latifundistas o terratenientes, ¿no? Que eran en general criollos, ¿no? Herederos de la corona española y todo ese proceso. Pero en el 52 repartieron la tierra y todos decían, qué bien, el MNR es la revolución. Pasa que el MNR se fijó en hacer un proyecto distinto en Santa Cruz, sobre todo Santa Cruz, ¿no? En menor proporción en Tarija y en el Beni, ¿ya? Entonces dijeron, estos campesinos que se mueran de hambre y van a salir de esas tierras y van a empezar a alimentar la fuerza de trabajo en las ciudades, ¿no? Entonces hay un proceso de empobrecimiento en la provincia. ¿A qué se debe? Generalmente, digamos que tiene un campesino 10 hectáreas, ¿ya? Pero ese campesino tiene también, llega a tener 10 hijos, que en el campo, en esa época era muy normal. Entonces, ya no van a ser 10 hectáreas, ¿no? A cada hijo ya le va a tocar 1 hectárea. Y la siguiente generación, esa hectárea se va a dividir todavía más, ¿no? Entonces, por eso hablan del minifundio, incluso hablan del surcofundio, quiere decir que cada heredero llega a tener 3, 5 surcos nomás ya. A ese extremo puede llegar la fragmentación de la tierra, que quiere decir empobrecimiento del campesino. Entonces se ha dado ese proceso en Bolivia y del campo la pobreza los obliga a los sectores campesinos a trasladarse y urbanizarse, ¿no? Entonces, algunos dicen, ¿por qué estos indios vienen del campo? Dicen, ¿no? Todos hemos venido del campo, entonces esta es una lógica que yo nomás tengo derecho, algo así, ¿no? Es una lógica muy primitiva, por supuesto, pero que habla de que en el campo no hay progreso. Incluso cuando yo estuve de viaje, el gobierno del MAS ha hecho postas sanitarias. Entonces, wow, Delhi. Les cuento que yo dormía en una posta sanitaria porque no atendía a nadie, no tenían equipamiento, ¿no? Creo que un par de camas tenían y más nada. No había médico, ni siquiera enfermera. Entonces, claro, son cáscaras que hace el gobierno del MAS para que, wow, lo inauguran, le dan su toque, se farrean, pero después eso es una cáscara, ¿no? No sirve para nada. Y entonces yo, que era de proyectos de desarrollo, iba y dormía en la posta, imagínense. El campo es eso, no es pobreza, es abandono. Entonces eso no ha cambiado y por tanto la migración campo-ciudad sigue, se está concentrando más la gente. La gente solo sale de las ciudades cuando hay elecciones o censos, ahí va a su provincia porque tiene la sensación, la creencia de que le van a quitar su tierra. Y entonces pueblos fantasmas como que aparecen llenos en esa época, ¿no? En época de elección y en época de censo. Viajan a su provincia y ahí aparece y le hacen crecer a la provincia, ¿no? Pero ya después están ligados mucho a las ciudades. En el campo, ¿quiénes quedan? Generalmente ancianos y en menor proporción niños, ¿no? Bueno, ahora con la pandemia ha pasado un fenómeno ya extraordinario, ¿no? Porque aquí la crisis sanitaria le sigue una crisis económica. Entonces, claro, debido a esta crisis económica, muchos jóvenes o personas que tenían trabajos relativamente inestables han terminado volviendo a la provincia a sembrar, a ayudar, a hacer algo y a subsistir en el campo, ¿no? Entonces, en este periodo el campo un poco más está más habitado, digamos. Pero hace 2, 3 años eso era un desierto, ¿no? Entonces uno iba y casas todas cerradas, etcétera, ¿no? Entonces, y algunos ancianitos ahí trasteando, ¿no? Arreando sus rebaños de ovejas, vacas, qué sé yo. Esta es la situación. Entonces, estos trabajadores asalariados son ex campesinos que se asientan en las ciudades que tienen una característica, son proletarios. Proletario quiere decir desposeído. No poseo medios de producción. Eso es proletario. Entonces, como soy proletario,
¿qué hago? Tengo que ir a buscar una fuente de trabajo, ¿no? Voy a ir a tocar la puerta de una fábrica, de una construcción, de una tienda, y voy a ser contratado como trabajador asalariado, ¿no? Entonces es una condición de subsistencia. ¿Por qué? Porque no tiene medios de producción, ¿ya? Ok, entonces, ¿qué es lo que determina el régimen social? Es la propiedad privada sobre los medios de producción. Ya hemos definido lo que es medios de producción, ¿no? Entonces, son fábricas, son talleres, pero también son máquinas, ¿no? Y también son las materias primas, ¿no? Los objetos de trabajo. Entonces, aquí se crea una relación de producción entre los propietarios de los medios de producción, los empresarios o grandes empresarios, y la masa de desposeídos o de trabajadores, ¿no? Entonces, a ver, la pregunta sería, ¿qué venden los trabajadores? ¿Su trabajo o su fuerza de trabajo? A ver, eso, y pónganme trabajo entonces como elemento para responder. Vamos. Ya, a ver. Aquí tengo a David. David Pongo, ¿verdad? David. Así es, licenciado. Muy bien, dice, un trabajador asalariado vende su fuerza de trabajo al capitalista, bueno, como el nombre lo dice, por un salario. Ah, ya. No vende su trabajo, sino su fuerza de trabajo, ¿sí? Sí, la fuerza de trabajo. Ya, ok, está bien, David. Licenciado, una consulta. Dale. Licenciado, ¿esta presentación la va a guardar o la va a subir a moto? Ah, claro que sí, la voy a subir a nuestro grupo de WhatsApp, ¿ya? Ah, ya, muchas gracias, licenciado. Listo, no hay problema. Además, para que tengan referencia de cómo espero que haya las exposiciones también, ¿no? Con texto, imágenes y eso, una referencia para ustedes. Bien, David, tu primer puntito, feliz mi campeón, está bien, está creciendo nuestro club de puntitos felices, ¿ya? Bien, entonces, a ver, paso con alguien más. Permítame. Ahora sí, a ver, estoy con, después de David, ¿quién viene? A ver. Está Génesis, ¿estás por ahí? Así es, licenciado. Buenas tardes. Buenas tardes. A ver, diferénciame entre trabajo y fuerza de trabajo, por favor. Bueno, la fuerza de trabajo es la capacidad humana, ya sea física o intelectual, para realizar una actividad productiva. Por otro lado, el trabajo es la actividad humana para un fin económico determinado. Ya, el trabajo una vez más, repíteme, por favor. El trabajo sería la actividad humana para un fin económico determinado. Muy bien. Es de apuntar a esos campeones porque, ¿no? Génesis, a ver, ¿cómo estamos contigo, Génesis? Este es tu cuarto puntito feliz. Estás campeón. Ya, muy bien, Génesis. Ya, de acuerdo. Gracias, licenciado. Listo. Vuelvo entonces al eje, ¿no? Miren, acá tenemos una diferenciación significativa, ¿no? Si eres empresario, no trabajas, ¿no? Y si eres trabajador, solo trabajas, ¿no? Así funciona la sociedad, ¿no? Y esto se va profundizando. No importa el color de piel, ¿no? Arriba bolivianitos, digamos, ahí trabajando duro, abajo chinitos. No importa el color de piel, el propietario de la empresa tiene subsidiarios aquí, allá y en el más allá, digamos, ¿no?
lo importante es que el empresario no está dando empleo porque es bonito, sino porque los trabajadores le generan riqueza al empresario. Este es un principio básico del capitalismo. Y a los trabajadores solo se les paga lo mínimo necesario. Ese es el salario, ¿ya? Entonces el asalariado no se va a volver rico. Claro, en nuestra cabeza, en nuestro chip, es que yo quiero ser rico, famoso, ¿no ven? Todo eso. Es como que está en nuestro chip, porque no se olviden que las ideas que tenemos, muchas de las ideas o las ideas centrales no son nuestras, son adoctrinamientos, ¿no? Entonces estamos adoctrinados y creemos ciertas cosas que están en la sociedad y que las asumimos como verdaderas, ¿no? Entonces todos queremos ser ricos y famosos, ahí está. Pero pasa el tiempo y no se logra ni uno ni otro a veces, ¿no? A ver, les hablo de algún ejemplo de la tienda, ¿no? Sí, yo cuando era joven quería estudiar, ya salí bachiller y mi primer hijo, ¿no? Entonces, ya voy a estar un ratito con mi primer hijo y mientras tanto tengo este negocito, ¿no? Un puestito de venta. Y cuando ya esté un poco más crecido el niño, ya vuelvo a estudiar. Y ya incluso la muchacha me dice, yo me había aprobado para entrar a la universidad, entonces ya era cuestión de tiempo, ¿no? Y después, segundo hijo, ¿ya? Y le deja su marido, su pareja. Entonces, no ha pasado un año, ni 5, ni 10, se quedó ahí, ¿no? Después de 16, 18 años, y a los niños grandes, y el puesto quedó ahí y ella quedó con el puesto, ¿no? Entonces, esta es la regularidad, ¿no? De la vida social. Un espacio donde se puede trepar como chimpancé es precisamente estudiar, ¿no? La profesión puede dar un espacio de ascenso social relativo, ¿verdad? Porque en general, estadísticamente, ser empresario es imposible, ¿no? Estadísticamente es 0,001%, que quiere decir que es más fácil que te saques la lotería que te vuelvas empresario. Incluso mucha gente que se ha sacado la lotería, después de un tiempito, seguía siendo pobre. En cambio, ser gran empresario es mucho más difícil, ¿sí? O sea, hay castas que heredan poderes. Claro, podemos decir entonces todos los criollos se han vuelto empresarios. No. Sí hay esa tendencia, pero también tenemos empresarios aymaras, digamos, ¿no? Entonces no es que es solo por color de piel de que los descendientes europeos directos se volvieron empresarios, ¿no? Es también el hecho de que hay explotación también entre los aymaras, ¿no? Ahí me acuerdo del caso de Max Fernández, por ejemplo. O últimamente del dueño del Stronger que falleció, un señor Salinas, que llegó a ser presidente de la Federación de Fútbol. Entonces, no son ya descendientes de criollos ellos, pero son empresarios aymaras, ¿no? Entonces, el enriquecimiento no es por el color de piel, sino si explotas o no a los trabajadores. Esa es la lógica del enriquecimiento de la sociedad capitalista, ¿ya? Y la distancia va aumentando mientras más trabajadores tienes. Así es. Condición, por eso reitero, una condición de ser empresario es que no trabajas. Si trabajas, ya no eres empresario. Si no trabajas, eres empresario, ¿no? Y en el otro extremo, los trabajadores solo trabajan para subsistir. Los salarios son de hambre. Ustedes ven, el gobierno socialista indígena de Evo Morales ha fijado un salario de 2.100 bolivianos. Así. ¡Wow! Una familia, ¿será que sobrevive con 2.100 bolivianos? Eso es a favor de los empresarios, que quiere decir que pueden pagar miserias y pueden enriquecerse felizmente en nuestro país, ¿no? Entonces,
A eso le llamo yo un gobierno empresarial, ¿no? Que está en favor de los empresarios. Tenemos este carácter, ¿no? Aquí las grandes fortunas no se han hecho necesariamente con los bonos, sino con el gobierno del MAS y Evo Morales. Vamos a ver en la agroindustria, en la banca, en el comercio y en la minería principalmente, ¿no? Ok, avanzamos entonces y vemos estas preguntas. A ver. ¿Por qué la propiedad sobre los medios de producción determina que existan clases dominantes? A ver, eso responderemos. Entonces, dominantes le pondremos, ¿ya? Como para hacer la respuesta. A ver. En nuestro chat. A ver. Ya. Aquí tengo a Jonathan Loss. A ver, vamos, Jonathan. Pues supongo que era por jerarquías, licenciado. Ya, las jerarquías son propias de la Edad Media. Ya, eso es de la Edad Media, pero no se explica plenamente. A ver, necesito más datos, necesito más análisis. ¿Alguien más? Aquí tengo a... Licenciado. Perdón, yo me guío por el chat, perdón. Génesis, otra vez, vamos. Primero Génesis y si alguien más, apúntense al chat, por favor. Génesis, vamos. Bien, licenciado. Bueno, como la interrogante nos dice, ¿no? ¿Por qué la propiedad sobre los medios de producción determina que existen clases dominantes? Bueno, debemos recordar que los medios de producción hacen referencia a fábricas, digamos, podemos poner ese sentido, ¿no? Fábricas. En ese sentido, el propietario de la fábrica es el gran empresario que se va a enriquecer a base de la fuerza de trabajo de los trabajadores que simplemente trabajan para subsistir. Y eso, ¿no? Determina que el dueño, o bueno, el empresario se enriquezca y así su clase, por así decirlo, sea una clase dominante. Más o menos Génesis no está mal, digamos, pero hay como ¿qué? A ver, veremos si cierra Carlos Torres. Vamos, Carlos. Licenciado, buenas tardes. Considero que se llamaría dominante debido a que ellos son los que proveen. Podría decirse que son líderes, son cabeza y tienen esa capacidad para mandar, digamos, a los demás para hacer el trabajo. Sí, pero te has alejado. Deberías escuchar a Génesis para tratar de... A ver, Aldieri, Mariscal, ¿sí? Hola. Aldieri. ¿Puedo tomar la palabra, licenciado? Sí, pero estaba Aldieri. Bueno, sí, puedes tomar porque Aldieri no sé qué pasó. Ya, vamos. Adelante, Pablo. Lo que hablaban de la clase dominante es la clase social que se decide en la política económica de una clase social, licenciado, Ya. o determina eso. Ya, está bien. Es primero una clase social dominante que toma en sus manos la política económica, ¿verdad? Ya, y los medios de producción, ¿qué rol juegan en ese escenario, Pablo? ¿Aló, Pablo? Hola, Ahora sí. licenciado. Sí, si la pregunta es que no escucho está apagándose mi laptop. Sí, campeón. ¿Qué rol juega en lo que has dicho los medios de producción? Eso te pregunto. Es mes de producción, es un recurso económico que se habilita a productores de medios de trabajo, licenciado. Generalmente por producción de agricultura o de un artículo proverbio.
Ya no, estamos perdidos. A ver, ya. La compañera Génesis. A ver, Génesis, te restituyo la palabra, a ver si puedes aterrizarme un poquito más la idea y estamos vivos. A ver, Génesis, volvemos Bien, al licenciado. escenario. Poco, a ver, lo que te digo es que medios de producción, de acuerdo, fábricas, bien, lo has planteado bien ahí. Pero ahora, no te olvides que estamos hablando de clases sociales. ¿Qué noción tienes de clase social, Génesis? Una noción. Bueno, una noción. Clases sociales se podría decir que son diferentes estratos, ¿no? Sociales, donde, no sé, de manera rústica, por así decirlo, podríamos decir que en la cúspide están los que tienen mayor ingreso, tienen más dinero, que serían denominados, ¿no? Las clases dominantes. Te ayudo, Génesis. Ya, que tiene más dinero. No es, claro, es lo que se ve, pero trata de ligar al concepto. Más que tienen más dinero, tienen más, con el concepto que estamos queriendo trabajar. Más, ¿qué cosa sería? Medios de producción. Eso, muy bien, Génesis. O sea, en la cúspide están los que tienen más. Más medios de producción, licenciado. En ese caso sería instrumentos, máquinas, ¿no? Dentro de sus fábricas, empresas, quizá. Exacto, los que tienen grandes fábricas, más medios de producción, más grande su fábrica, es más poderosa es su fábrica, están en la cúspide de la sociedad y son los que determinan la política económica de un país, ¿no? Entonces, como ya se han vuelto grandes y pesados, ellos se organizan como sociedad, se organizan como Estado y usan a estos títeres que se llaman gobernantes para ajustar sus intereses a la política que se impone en la sociedad, ¿sí? Así funciona este régimen. Entonces, vean ustedes que esta pregunta tiene este carácter de cómo se organiza la sociedad. No somos los pobres los que decidimos la política de este país, ¿verdad? Sino son estas grandes corporaciones mineras, petroleras, agroindustriales, que usan a los títeres, los disfrazan de indígenas, de mujeres, de afrodescendientes, de lo que sea, y los utilizan para imponer sus intereses. Esta es la dinámica que sube, ¿ya? Que está surtiendo efecto en nuestras sociedades. Entonces, si no perdemos de vista eso, sí estamos bien. Ya, Génesis, a ver, ciérrame tu idea ahora sí, ya con todo lo que acabo de decirte y complementar, entonces ya, te reitero la pregunta, solo para que tú la respondas más o menos en términos sintéticos. ¿Por qué la propiedad sobre los medios de producción determina que existan clases dominantes? Ok, la respuesta, Génesis. Sería porque las clases dominantes son propietarios de los medios de producción y en este sentido toman control sobre la economía. Eso, muy bien. Listo. Así es la respuesta, ¿ya? Entonces, Génesis, vas con 2 puntitos felices ahora y eso significa que tienes 5. ¡Wow! Odienla a la Génesis porque tienes 5 puntitos felices de los 10 que hay que jugarse en todo el año. Ya, no digo de broma, odienla porque en realidad está muy bien, ¿ya? 5 puntitos, campeona. Bien. Gracias, licenciado. Listo. Ok. Entonces, vean ustedes que la clase dominante se erige como poder político, económico, cultural, porque impone sus reglas del juego y sus intereses al conjunto de la sociedad. Ahora sí, ¿cómo aparecen los oprimidos y explotados en la sociedad? Como que lo hemos dicho, pero a ver, explotados entonces me ponen y yo les tomo en cuenta, vamos. Ya, a ver. Estamos con... Perdón. Listo, tengo aquí a Aldieri otra vez. Aldieri, a ver, cuéntame tu historia, Aldieri. Hola. Buenas tardes, licenciado. Ahora sí, buenas tardes. Adelante, por favor.
Yo creo que son explotadas en la sociedad por la necesidad que tienen. Ya, esta es una buena idea. Esa es una muy buena idea, Lieri. Entonces, ¿por qué tienen necesidad? A ver, ¿cuál es el problema? Es un tema de dónde le nació la necesidad. A ver, eso. Por la economía que tienen en sus familias, por estar mal económicamente. Ya, es decir, su situación económica es de, ¿qué palabra usamos para decir? De bajos recursos. Ya, pobreza hemos dicho, pero ya, está bien, de bajos recursos, está bueno, porque la pobreza es multidimensional, ¿no ves? Pero uno de los ejes centrales que mide la pobreza es precisamente los bajos recursos. Bien. A ver, ¿tu apellido es Mariscal, mi estimado, o es Illanes? Mariscal, licenciado. Ok, eso es importante. Ya. Gracias, licenciado. Entonces, estás con tu primer puntito feliz, mi campeón. Felicidades, qué bien. Te integras al grupo y al club de los puntitos felices. Muy bien. Ya. Bien. Ya, mil disculpas. Voy a tomar a alguien más para que nos diga si puede complementar algo referido a históricamente cómo nos fue con eso. Y vemos si hay puntito feliz. Ahora sí. Aquí. Perdón. A ver, veo a alguien más en el chat después de Aldieri, quien venía. Viene David. David Pongo, ¿sí? Bueno, ya participó nuestro superhéroe. A ver, le doy la palabra a Denilson Colque. A ver, Denilson, vamos, danos una idea más poderosita que la que nos dio Aldieri. A ver, en base a lo que se ha dicho, claro está. Denilson. Ya. A ver, Enia Zambrana, vamos. Sí, muchas gracias, licenciado. Buenas tardes. Buenas tardes. Complementando lo que dijo mi compañero, sí existen las personas con bajos recursos, la clase media, los ricos. Y toda esta existencia de clases sociales hace que ellos tengan una necesidad por, por lo que ellos pueden ser los trabajadores de los propietarios de los medios de producción. Sí. ¿De dónde surgen los pobres? A ver, ¿de dónde surgen las clases, la clase baja que llaman, ¿no? A ver, ¿de dónde surgen? Yo creo que la gente ya rica pone estos límites, ya que ellos creen que teniendo como sangre, se podría decir, digamos, pura, etcétera, ellos ponen, digamos, su límite. Nosotros vamos a hacer y ellos mandan. Y la otra gente ya solamente obedece. Ya. Pero entonces todos serían pobres, pues no habría clases medias que son, como dices, la palabra media que decir que a la mitad, no son ni ricos ni pobres, sino medios, ¿no ves? Ya, a ver. Sí, los que tenían se hacían más ricos. Ya, los ricos han puesto las reglas del juego y las reglas del juego básicamente es que aquí solo yo soy rico, ¿no? Esa es la regla del juego número 0. O sea, ¿por qué tengo que permitir que haya más ricos, digamos, ¿no? Esa es una lógica muy básica y que funciona siempre, ¿no? ¿Por qué voy a hacer que haya más ricos si en realidad
Pues yo ya soy rico, entonces este club es privado, es cerrado. Ya. Entonces la política está determinada por eso. Las capas medias han accedido a ciertas riquezas, ¿no? ¿Cierto? Pero ¿y los pobres? ¿Y de dónde están saliendo? Entonces, de las reglas de juegos generales, sí, pero no exclusivamente, ¿no ve? Que hay algún proceso ahí, ¿no ve? Lo he explicado algo, pero ¿no te acuerdas, Enia? Enia. Sí, licenciado, estoy pensando. Mm, Bueno, yo creo que los pobres, también las personas sin muchos recursos han sido necesarias para la economía social, política. Correcto. A ver, religiosa. los pobres son necesarios, esto es clave, ¿no? Los pobres son necesarios para una sociedad como la nuestra, que es una sociedad absolutamente capitalista, ¿ya? ¿No ven? El capitalismo necesita pobres, está bien. Eso es definitivo. ¿Por qué? A ver, si me dices eso ya, adelante con tu puntito. ¿Por qué necesita la sociedad pobres? A ver. Yo puedo decir, creo que... Por favor, responden en el orden del chat, gracias. Exacto, sí, pero una vez más, Enia, no. Enia, Sí, licenciado. ¿le has O podido sea, dar? A ver. los pobres no han elegido su estado, ¿no? Y prácticamente ellos han aceptado, pero yo creo que esto viene ya desde la época primitiva, desde ahí que se han formado ya poco a poco y ha ido evolucionando, digamos, bien, digamos, el concepto de clases sociales. Te me has perdido, mi jefa, te me has perdido. Ujú. A ver, vas a estar siguiendo la clase, por favor, porque sí hay que aterrizar esto. Ya, Vanessa, creo que has participado, gracias. Vanessa, sí has participado. Entonces, doy la palabra al siguiente o la siguiente, que es Alejandro Flores. Adelante, Alejandro. A ver, cuéntanos la historia. ¿Cómo va esta historia para concretar estas preguntas? Adelante. ¿Puede volver a decir la pregunta, porfa? Ufa, no la estás leyendo en pantalla y es una terrorizaje. Pero te la leo, ¿no ves? ¿Cómo aparecen los oprimidos y explotados en la sociedad? ¿Cómo aparecen los oprimidos y explotados en la sociedad? A ver, te la he leído, Alejandro, para que no te me pierdas. Ahora sí. Buenas tardes, licenciado. ¿Será porque por la forma de distribución de la riqueza social o por el lugar que uno ocupa en el proceso productivo? Ya, a ver, por el lugar que ocupa en el proceso productivo, así ya, suena bonito. A ver, ¿a qué se refiere eso? A ver, cuéntalo. Porque uno es trabajador, se puede decir, y el otro es el que, como los compañeros dicen, trabajan o son los que mandan, dueños de la propiedad en sí, o de la empresa. Ya, a ver, en relación a qué concepto estás trabajando, Alejandro. ¿Cómo, licenciado? Estamos trabajando en relación a algún concepto, ¿verdad? A ver, ¿qué concepto estás manejando? ¿En relación a qué concepto? Si no hay que operar la diferencia de las clases, o cómo es que se determinan las clases sociales. Ajá. Ya, pero no quiero, está medio. Ya. A ver, Aida Marisol, vamos por favor, Aida. Okay. Hola, licenciado. Buenas tardes. Buenas tardes. A lo que yo entiendo es que son proletarios porque no tienen medios de producción. Eso, el concepto que estamos trabajando es medios de producción. Eso, bueno. En un extremo tenemos a los que tienen grandes medios de producción. En el otro extremo tenemos a los, ¿cómo les has llamado? Muy bien, el nombre.
Proletarios, porque no tienen... Proletarios, muy bien. Anótense, por favor, no es decir lo que sea, como sea, proletarios. ¿Y a qué nos referimos cuando hablamos de proletarios, Aida? la gente que tiene escasos recursos. Sí, sí, pero estamos en relación al concepto nomás. Aquellos que no... Que no tienen medios, que no tienen medios de producción. Eso, que no tienen medios de producción. Bien. Entonces, ok, ya. Ahora sí, puntito feliz. Vamos. Está un poco difícil, pero funciona. Laura. Laura es tu apellido, ¿verdad? Sí, Laura es mi apellido, mi nombre es Aida Marisol. Ah, ya. Solo para precisar, porque después yo por ahí me confundo, ¿no? Entonces estás ingresando al club de los puntitos felices. Tu primer puntito. Qué bien, Laura. Aida, me alegra. Gracias, Liz. Listo. Me gusta tener mucha gente en el club de los puntitos felices. Ya. Ahora sí. Entonces estamos señalando que en el otro extremo hay gente que es desposeída de los medios de producción. No tiene ni siquiera herramientas a veces, pero hemos recordado el tema campesino. El principal medio de producción en el campo es la tierra. Y cuando ya no posees la tierra, o la tierra se ha inundado, o ha habido sequía, ¿no ven? O ha habido otro tipo de problemas climáticos, etcétera, un granizo, por ejemplo, lo que sea, te lo ha liquidado tu producción, entonces te has quedado sin posibilidades de subsistencia. Y vienes aquí a la ciudad como desposeído, como proletario, el proletariado, que puede ser aymara, quechua, alemán, suizo, chino, no importa, ¿no? Es proletario, el que no posee. Listo, y como soy desposeído, tengo que vender mi fuerza de trabajo al capital. El capital no me acepta de primera, ¿no? Y como hay tanto pobre, hay tanta pobreza, por eso la pobreza es muy importante. Cuando hay harta pobreza, ¿qué hago? Yo pago el mínimo posible al trabajador. Y me ayudo con el gobierno socialista del Evo Morales para decir, no, no, aquí 2.100 voy a pagar al pobre. ¿Están de acuerdo? No, no importa, aquí no es democrático, es lo que el gobierno ha decidido. Y el gobierno ha decidido en favor de los empresarios a pagar 2.122 bolivianos de mínimo nacional. Listo, ya está decidido. Entonces el poder se ha impuesto, ¿sí? Y te dejan en condición de proletario, es decir, nunca vas a lograr tener tu fábrica, nada. Vas a vivir ahí, te van a ir aumentando por antigüedad, por no sé qué y no sé cuánto, como beneficios sociales, se llama, y te has encadenado a un régimen de propiedad. De los grandes medios de producción, estos propietarios te han encadenado a un régimen, a unas reglas del juego, a un rol social, ¿ya? Y entonces el proletario que logra tener una fuente de trabajo en Bolivia se siente privilegiado, ¿no? Y los que están por fuera, que son vendedores de la calle, son minibuseros, etcétera, envidian al asalariado, porque el asalariado puede ser ascensorista, puede ser minero, puede ser hasta de tiendas grandes, etcétera, tiene ya seguro, jubilación, vacación, todo eso, que el trabajador independiente no goza, ¿no? Entonces, ya la fuente de trabajo, contar con una fuente de trabajo parece un privilegio. O sea, el hecho que te explote un capitalista, en lugar de verse mal, es como que se ve muy bien en la sociedad. Uy, qué bueno tienes tu patrón que te explota, en cambio yo no tengo nada y vendo mis limones aquí afuera en la calle, llueva, haga sol, haga viento. Yo estoy con mis limones aquí afuera en la calle y no tengo vacación, jubilación, nada. Y si me atropella el auto, ups, no ven, tengo que pagar el hospital y no sé qué cosas, ¿no? Entonces vean que resulta en la sociedad capitalista que hay tanta pobreza y hay tanto pobre que resulta incluso conseguir un espacio de trabajo, pues resulta un privilegio, ¿sí? Ok, miren ustedes, entonces, hablando de unas sociedades anteriores, a ver, veamos el feudalismo.
para darle un pequeño repasito. Esto seguro lo van a desarrollar en procesos históricos. Pero bueno, en el feudalismo hay un señor feudal, ¿no? Más conocido como rey. Los reyes. Bueno, había duques, condes, marqueses, bueno, por eso señores feudales. ¿Qué características tenían estos señores? Que se habían adueñado, apropiado de las mejores tierras, sobre todo en Europa, ¿no? Esta es una sociedad medieval europea. Entonces, aquí no eran que los aborígenes de Inglaterra, ustedes si van a ver Corazón Valiente, los escoceses son más gringos que los ingleses. ¿A qué me refiero? Son más rubios los escoceses, pero los escoceses son esclavos, sometidos, siervos de los ingleses, ¿ya? Entonces no es un tema de color de piel, ojo con eso. Y esta gente, los escoceses, tenían que entregar rentas a los ingleses, porque estos señores feudales les han tomado sus tierras, las han arrebatado con ejército, ¿no? Con soldados. Incluso hacían acciones contra los recién casados, etcétera, ¿no? Eso es que en lo central, la tierra, que es el principal recurso de esa época, de la Edad Media, y las tierras fértiles pertenecían al rey. Los campesinos eran marginados de esas tierras, pero para entrar a las tierras del señor feudal, hacían un trato, ¿ya? Y les decían, el señor feudal, el rey les decía, ya, te voy a dar una parcela, ahí produces lo que quieras, pero uno de los dos mecanismos, o vienes y trabajas en mi tierra cuando yo lo diga, o si no me pagas renta. Cualquiera de las dos cosas era el mecanismo de los señores feudales, ¿no? Entonces, la renta podía ser en especies, es decir, ya, me vas a dar 5 gallinas, o me vas a dar dos ovejas, o me vas a dar quintales de trigo, etc. O después en dinero también, ¿no? 3 monedas de plata, listo, cada mes. Entonces, el campesino está obligado a pagar una renta. Miren qué diferente que es con la sociedad actual. En la sociedad actual, el explotado, el trabajador, cobra un salario, es asalariado. En la época feudal, miren al revés, el trabajador paga al patrón, al señor feudal, le paga una renta. Miren cómo es de diferente, ¿no? Entonces, hay otras sociedades que han existido, el capitalismo no ha sido eterno. En la sociedad antigua de la Edad Media, vemos este feudalismo que tiene un carácter bien distinto. Los explotados pagan al patrón. En cambio, bueno, en el capitalismo el patrón paga a los explotados, ¿sí? Que es el régimen actual. A mí me paga mi empresa, listo. Así funciona, ¿no? En mi caso, a mí me paga la universidad, que es mi especie de patrón, ¿no? Patrón Estado. Entonces, vean ustedes que cambió la lógica. Bastante difícil. Licenciado, Sí, adelante. una pregunta en esto del feudalismo. ¿Cómo era, digamos, las posibilidades de pagar si yo no contaba con dinero, podía pagar con animales y demás? O sea, eso llevaba acorde a lo que en este caso el campesino estaba en su disponibilidad o los señores reyes, o sea, los principales eran los que escogían con qué se les iba a pagar. Sí, en general eran los reyes, los señores feudales, los que decidían con qué se le paga por el arrendamiento de su tierra que el señor feudal se ha apropiado, ¿no? Yo me he apropiado de la tierra, ahora los que quieren entrar a mis tierras o estén en mis tierras me pagan, listo. Así funciona, ¿no? Entonces, los señores feudales, los reyes, o depende del tamaño de la tierra que tenían, decidían. Pero bueno, ¿qué pasa en la realidad, no? O sea, ¿sabe qué? Uy, justo se me ha inundado mi parcelita, o no sé, mi animalito han muerto, están enfermos y se han muerto, yo le voy a pagar, no se preocupe, pero ahorita no tengo ni para alimentar a mis hijos. Y los reyes
a veces tenían cierta consideración, eran los reyes buenos, o también los reyes malos, ¿verdad? Que decían, ya, fuera de mis tierras, y con los guardias lo hacían echar, le saqueaban su chita al campesino y lo echaban fuera de sus tierras, con sus hijos encima, ¿no? Entonces, salir fuera de las tierras del rey en ese tiempo era muy peligroso porque, se acordarán, habían castillos, ¿verdad? Unas construcciones enormes, porque fuera de las tierras habían bárbaros, había malhechores y todo, entonces fuera de las tierras ya no había ley. Los campesinos rogaban por una especie de protectorado, digamos. No solo era que les daban una tierrita donde podían producir, sino además cuando venían los bárbaros, los denominados bárbaros, toda la población se entraba dentro del castillo y ahí se defendía. Bueno, eso no pasaba si te echaban de las tierras. Entonces, ya fuera de las tierras, habían forajidos o habían bárbaros y los mataban o se los volvían esclavos, qué sé yo. Entonces, un mundo duro, ¿no? Pero entonces, y ahí viene ya una dinámica de empobrecimiento. Los campesinos que eran echados generalmente se volvían muy, muy pobres, ¿no? Ok, Licenciado, Magela, vamos. perdone, entonces sería como vivir en un alquiler, como que el rey fuera el dueño de la casa y tú te estás alquilando un cuartito y si no cumples las reglas o lo que te está pidiendo el dinero, obviamente te va a botar y estás ahí de patitas en la calle, más o menos. Sí, más que un cuarto, podrías pensar en una tienda, Magela, ¿no ves? Porque, a ver, te pones una tienda para hacer tu librería, salteñería, hamburguesería, lo que sea. Pero ¿qué pasa? Que llega la pandemia, ¿no ves? Que es más o menos como que llega la helada o una inundación en una tierra y ya no puedes vender, pues, ¿no ves? Entonces, los dueños del alquiler te dicen, no, 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 usted me paga. Yo no he dicho que tiene que vender usted o no. Usted me paga mi alquiler y punto. No, no tengo, la pandemia nos ha liquidado, lo han cerrado, dice que solo se puede circular hasta las 4 y yo vendo hamburguesitas en la noche, que es desde las 6, no sé. Fuera, ¿no ve? Entonces, esa lógica, para ponerlo en términos, si vale el término modernos, ¿no? O el campesinado moderno, son todas estas personas que tienen sus puentitos en la calle o en tienditas, etcétera, y que están sujetas a un régimen de arrendamiento, ¿no ves? Es decir, pago alquiler a alguien. ¿Se entiende, Majera? Sí, licenciado, muchas gracias. Ok. Entonces, a ver, para ganar puntitos felices, a ver, ¿cómo era el régimen de... A ver, También es cierto que antes del año 1952, en la presidencia de Víctor Paz Estenssoro, también hemos pasado por lo que es el modo de producción feudal aquí en Bolivia, porque se recuerda que también había lo que eran los señores, los dueños de tierras y los siervos, que eran prácticamente los que trabajaban en las tierras de los patrones. Y bueno, prácticamente se trabajaba de 1 a 4 días, digamos, los siervos o los sirvientes, como se veía, ellos trabajaban de 3 a 4 días la tierra del patrón y luego el restante de los otros días también era para que ellos pudieran trabajar el pequeño pedazo de tierra que también les daba lo que eran los patrones. muy bien, sí. A ver, le llamaban pongos, ¿no? El pongueaje se ha llamado este proceso, Jimena, ¿ya? Entonces, a ver, ya, de acuerdo. El pongueaje es una especie de feudalismo, ¿no? Pero es un intermedio en feudalismo y esclavismo, ¿ya? Porque no había un régimen de, digamos, de control en el sometimiento a los denominados indios o indígenas, ¿no ve? Por eso se habla un intermedio entre feudalismo y esclavismo. El feudalismo como que trataba algo mejor a los siervos, en cambio en la esclavitud se manejaba a garrotazos, a golpes. Y algo de eso pasaba en el pongueaje, golpeaban a los indígenas, violaciones y todo esto. Entonces, por eso se habla de una especie de intermedio.
Pero evidentemente antes del 52 todavía había este régimen, por eso, y no es en el gobierno del MNR, ¿no? Sino antes del gobierno del MNR, por si acaso, ¿no? Por eso el MNR es muy querido por el movimiento indígena, porque se supone que el gobierno del MNR les ha devuelto sus tierras, ¿no? La famosa reforma agraria de 1953, ¿no? Después de la revolución de abril del 52, un año después, más o menos, agosto del 53. Entonces, lo que está pasando es que antes de eso la tierra no era de quien la trabajaba. Los indígenas, los aborígenes trabajaban la tierra para los criollos, ¿no? Y los criollos, como bien dice Jimena, decía, ya, me lo vas a ir a cocinar, me lo vas a limpiar la casa y además tienes que ir a cuidar al ganado. Entonces los distribuía a todos los pongos en tareas para él, para el señor feudal, para, bueno, el latifundista, el terrateniente, así se llama, ¿no? El que tenía grandes tierras. Entonces vivía del trabajo casi esclavizado del indígena. Eso era antes del 52, ¿no? En el 52 se rompe el movimiento minero y el movimiento campesino se levantan y rompen con el régimen. Por eso se ha llamado la revolución de 1900, porque hay una transformación social. De un régimen de pongueaje entre servilismo y esclavitud se pasa a un régimen asalariado, capitalista asalariado. Fundadores los MNRistas, movimiento nacionalista, era pues revolucionario. O sea, quiere decir movimiento burgués, capitalista, quiere decir, ¿no? Eso. Entonces, sí, dale. Perdón, licenciado. Entonces, en este caso estaríamos hablando también que está en una parte del modo de producción de la comunidad esclavista, donde el esclavo o la persona que trabajaba las tierras se podría decir, del señor feudal, ellos ponían su fuerza de trabajo y en cambio ellos les daban lo que era parte de su terreno para que ellos pudieran sobrevivir. Claro, pero completamos tu puntito feliz, Jimena. Si me dices, me describes cómo es la esclavitud, o sea, cuál es la característica del esclavismo, entonces, Jimena, a ver, debe haber una característica para decir, esto es esclavismo. A ver, ¿qué era esclavismo, Jimena? Bueno, según a lo que yo veo, un esclavo podía, digamos, bueno, dar lo que es la fuerza de trabajo de acuerdo, digamos, a lo que, en qué lugar él estaba trabajando. Ahora, bueno, en un esclavo se podría decir que no tenía beneficios. Prácticamente trabajaba, daba su fuerza de trabajo y nada más. No tenía nada, digamos, de paga, de dinero. Ah, pero el siervo tampoco tenía paga, ¿verdad? Entonces, ¿cuál sería la diferencia entre siervo y esclavo, Jimena? La diferencia sería entre un siervo que tiene uno el pedazo de tierra para que él pueda producir, ¿ya? Y el esclavo no tenía nada. Exacto. El esclavo era considerado un animal, ¿ya? Entonces, por eso somos medio siervos, medio esclavos. No se olviden que en la época de la colonia, cuando llegaron los españoles, la gran discusión que tenían los curas era saber si éramos animales o éramos humanos. ¿Y cómo pasaba eso? Ellos discutían si teníamos o no alma, espíritu, ¿no? Algunos curas decían, no, estos aborígenes tienen alma, son humanos. Otros curas decían, no, estos aborígenes no tienen alma, son animales. Esa discusión duró buen rato y tenía un sentido productivo, ¿no? Es decir, si no tienes alma, no tienes derechos, por tanto eres esclavo. Pero si tienes alma, puedes ser siervo, ¿no? Se quedó más o menos en ese intermedio, por eso les dije que no, claro, hubo las leyes de Indias aquí, que la corona española nos cedió algunos derechos. Cuando nos golpeaban mucho los españoles, podíamos ir a los corregidores y decir, sí, ¿saben qué? Nos están maltratando mucho. Entonces, las leyes de Indias nos protegían, habían unos derechos que después, cuando se fundó la república, se abolieron y fue peor para la mayoría indígena, ¿ya? Entonces, bueno, esos derechos como que hacían que el corregidor vaya y sancione también a los españoles.
y a los criollos, por supuesto. Eso se perdió después de que Bolívar conquistó y dominó esta libertad, que fue la libertad de los criollos, no de los indígenas, ¿ya? Esto es importante. Entonces, la esclavitud es que no tienes derecho a nada y eres considerado un animal. Entonces, a los animales, vean ustedes Espartaco, algunos, y reitero, pueden ser negritos, pueden ser gringos, lo que sea. El esclavo estaba con grilletes, le daban la ropa, la peor ropa, le alimentaban como los alimentamos a los perritos, con su lauita, igual los alimentaban. Y cuando tenían sexo los esclavos, los hijos eran de los propietarios de los esclavos, como cuando las vacas tienen crías, ¿no? Las terneras son para el propietario, no son para la vaca. Igual, ¿no? El esclavo tenía esas condiciones. Ok, para que ustedes vean que había otro régimen anterior a la feudalidad, mucho más salvaje, más primitivo, más todo, ¿no? Ok, me ha parecido bien y finalmente retrata la autora, esto más les pasaré para cerrar la clase, la comunidad primitiva, ¿no? Nosotros tenemos un buen recordatorio de la comunidad primitiva porque, por ejemplo, hay el aptapi. No sé si ustedes conocen, pero es bonito porque te ponen aguayos ahí en el piso o telas, ¿no? Y cada quien lleva lo que puede llevar. Esto es muy comunitario, muy de comunidad. Entonces te ponen papas, esto, aquello, carnes y después ya, de que han puesto todo, sírvanse hermanos, dice, que quiere decir comeremos todos, ¿no? Ya no importa si tú has traído poquito, mucho, no importa. Lo importante es que todos compartamos. Hay también el Aini, ¿no ven? Que es que te voy a ayudar para que después me ayudes. Así es, Aini, ¿no ven? Entonces, están construyendo una casita en el campo. Te ayudaré, compadre. Ya, listo. Entonces, te ayuda. Y después, cuando él está construyendo el otro compadre, ya, listo. Es mi reciprocidad. En las fiestas también hay eso. Ya, les regalan en un matrimonio unos muebles, por ejemplo, un ropero, qué sé yo, incluso vehículos he visto que regalan. Listo, nuestro cariño, ya. Ese cariño tiene que ser retribuido. Esto es la lógica del Aini, ¿no? No es que es, qué bueno, me has regalado mi autito o lo que sea que me has regalado, y ya, listo, soy feliz. No, es una felicidad relativa porque implica una reciprocidad, que en algún tiempo sus hijos se van a casar o va a haber alguna otra cosa, entonces hay que ayudar en la misma proporción que me han ayudado. Así. Miren, esto es comunidad primitiva, era una sociedad de cooperación y subsistencia conjunta. Entonces, alguna compañera decía, desde la comunidad primitiva ha habido pobres. No es cierto, ¿no? La comunidad primitiva era, como lo dice su nombre, una reunión colectiva. Si los padres de una guaguita se quedaban o morían, la guaguita quedaba a cargo de la comunidad. ¿Ya? Entonces, no es que quedaba huérfano y el huérfano era considerado automáticamente acogido por la comunidad. Tenía una mamá sustituta y si era muy pequeñito, incluso leche le daba materna, ¿no ve? Porque alguna mamá que tenía otro hijo tenía que compartir leche con esa otra guaguita que ha quedado huérfano, porque se lo comieron los animales, por lo que sea que haya pasado. Y entonces huérfano es un concepto que más moderno ahora, pero en ese tiempo es que es hijo de la comunidad, ¿no? Entonces puede no tener padres, pero la comunidad se hace cargo, igual con los ancianos, la colectividad se hace cargo. Bueno, eso se ha acabado obviamente y ahora hay un régimen completamente distinto, ¿no? Aquí nos han sembrado el chip, no, solo tú existes, solo tú importas y aplasta al resto. Solo tú tienes que sobrevivir y subsistir, el resto no existe y no importa, ¿no? Entonces, pisoteando al resto vas a progresar. Sin embargo, en Bolivia somos muy colectivistas, muy comunitarios, pese a tanto discurso e ideología individualista, muy europea, muy de otros lados. En Bolivia hay sindicato y organización para todo, ¿no? Los lustrabots tienen su sindicato, los vendedores callejeros tienen su sindicato,
o su organización, como se llama, los mineros tienen su sindicato, los maestros, los médicos, nosotros los docentes universitarios tenemos nuestro sindicato, ustedes los estudiantes tienen sus centros de estudiantes, es decir, todo aquí es súper colectivo, somos muy corporativistas y en las juntas de vecinos igual, ya vamos a trabajar colectivamente, dicen, vamos a hacer alcantarilla, vamos a hacer estas gestiones o qué sé yo. O a veces movilización, entonces el que no sale lo vamos a sonar, o le vamos a cortar su agua, o le vamos a cobrar billete. Entonces, la colectividad funciona en la sociedad boliviana, ¿no? A favor, en contra, bueno, malo, y es otra discusión, pero es muy colectivista, o sea, no perdemos la esencia comunitaria muy fuerte en Bolivia respecto de incluso nuestros vecinos latinoamericanos, sobre todo Brasil, Argentina, Chile, esto es muy pobre, ¿no? La gente tiende a ser más individualista. Aquí somos más colectivos. Por eso tal vez la delincuencia en Bolivia respecto de, por ejemplo, Colombia, Perú, es menor, no quiere decir inexistente, es menor, porque aquí la gente como que actúa colectivamente. Ahí veo en algunos barrios, si encontramos a un ladrón, ya sabe lo que le va a pasar, ahí está, ¿no? El muñeco colgado, y lo hacen, ¿no? Entonces el colectivismo está presente en nuestra sociedad. Entonces, bueno, pero hemos explorado un poquito que las relaciones de propiedad y las relaciones de producción son diversas, ¿ya? Voy a apuntar, entonces, no quiero olvidarme, las participaciones, empezando la última. Jimena Espinal, ¿estoy bien? ¿Me das tu nombre completo, por favor? Jimena. ¿Aló? Ya, creo que esto no se pasa. Acaba de salir de la llamada, creo, Lico. Eso, por responder, creo que ¡pum! Le ha apretado el me voy, ¿no? Ya, pero voy a ponerle aquí. A veces pasa, ¿no? Que por abrir tu micrófono. Hola, licenciado, perdón, se me ha cortado la señal. Creo Jiménez que has Pinal, ¿sí está bien? apretado el me voy en vez de apretar el me escuchan, ¿no? Sí, mil Ya. disculpas, licenciado. A ver, dale. Sí, no, sí, Jiménez Pinal, era para el puntito, justo ese momento lo he cortado, mil disculpas. Exacto. Ya. Perdón. Ya. Listo. Estoy en clase, perdón. Bien. En 5 minutos ya vamos bien, ¿ya? Listo, gracias. Ok. Listo, Espinal, después estaba la compañera, a ver, no me vas a apretar, Magela, ¿me das tu apellido, Magela? Villarrubia, licenciado. La rubia con B, dentilabial, ¿no ven? Exacto, y doble R. Eso. Ya, ok, estamos con puntito y había el compañero Miguel Uchani. A ver, Miguel. Sí, Miguel. licenciado Miguel Ángel. A ver, eso sí. Tu apellido es Uchani, con H. con H, ¿verdad? Sí. Ya. Ya, ahora sí. Uchani, no me he olvidado de nadie. Ángel, ya. Nos hemos dado una vueltita por distintas sociedades, hemos aterrizado un poco en la nuestra, así que nos da pautas de lo que es ciencias sociales, ¿ya? Listo, compañeros, entonces ojalá esta presentación que hemos hecho les sirva como referencia de cómo hacer sus presentaciones para sus exposiciones, que no estén muy cargadas de texto, pero tampoco pura imagen, digamos, ¿no? O sea, siempre combinen adecuadamente texto e imagen y ahí somos todos felices, ¿ya? Listo. Ok, gracias. Que estén muy bien. Nos reunimos entonces. Bueno, estamos en 30. Todavía no tenemos exposiciones, ¿verdad? Vamos a tener exposiciones recién el 8 de abril, el primer bloque, ¿no? El primer grupo, ¿sí? El día... jueves
es feriado. Este jueves es feriado, ¿verdad, compañeros? Sí, licenciado. Sí, Ya. Entonces nos vamos a reunir y desde el próximo jueves ya vamos a ir arrancando también ya actividades los jueves, ¿ya? Entonces, por hoy disfruten. Hasta la próxima semana, compañeros, que pasen un buen feriado, ¿ya? Gracias, hasta pronto. Yo con la consulta. Dale, dale. Estamos preguntando estudiantes, el grupo que tenemos para estudiantes, de hasta cuándo pueden mandar las diapositivas o a quién van a mandar las diapositivas para las exposiciones. Ya. ¿Tenemos coordinadores de grupo o no es así? Eso quiero. Para el primer grupo creo que sí hubo un coordinador, pero para los demás grupos creo que no. Pero tenían esas dudas en el grupo de nosotros. Preguntaron que hasta cuándo se podía mandar las diapositivas o a quién debían enviar ya toda su presentación completa, creo. Ya, ese es un buen punto porque tenemos que contar con coordinadores. Entonces, bueno, primero es hacer la cosa, ¿no? Pero la próxima clase, que es, ¿cuándo cae la próxima clase? Es el próximo martes. Martes 6. Martes 6, ¿no? Y a los 2 días ya tenemos exposición. Entonces, bueno, preparen su material y el día martes vamos a nominar coordinadores, por favor, de los grupos que quedan, ¿ya? Que faltan. ¿Sí? ¿Tú de qué grupo eres, Carlos? No expone mi grupo, licenciado, pero en el grupo tenían esas dudas y quería ver si podía aclararnos también eso, porque preguntaban que si es que a usted tenían que mandarle antes para coordinar lo de las exposiciones y todo eso. Va a ser siempre con los coordinadores de cada grupo. Entonces, yo el martes los voy a determinar o vamos a definir quiénes van a ser coordinadores si es que faltan. Magela, por favor, adelante. Sí, yo estoy en las primeras personas que exponen, literalmente la primera, y hasta lo que tenía entendido era Stacy Layton, pero no nos dijo hasta qué fecha podíamos entregarle. No sé si podía repetir o yo he sido la despistada. Ya, pero es que cada grupo, yo les he dicho que cada grupo, sabiendo que, por ejemplo, el 8 exponen, yo recomendaría, y es solo recomendación, ¿no? Ya cada grupo puede decidir, pero la recomendación que sería que entreguen a su coordinadora o su coordinadora hasta un día antes, que sería el 7, cosa que ella, la persona tenga tiempo de hacer esta compilación adecuada y al día siguiente entregar ya, hacer una sola presentación, que esa sí es obligación del grupo. Entonces, es la obligación del grupo coordinar, pero si no tienen coordinador, ahí sí lo checamos. Yo ahorita no estoy claro. En el caso tuyo, Magela, tenemos coordinadora, ¿verdad? Sí, es Stacy Layton, entonces le iba a enviar a ella, pero no sabía hasta qué fecha podía entregarle y cuánto es la cantidad mínima de diapositivas. Le puedo meter 10, licenciado, pero tal vez perjudico a los demás. No, le puedes poner el número que puedas, pero no te olvides algo fundamental. Si sobrepasas los 4 minutos, es punto en contra para ti. Ojo con eso, ¿no ven? Eso toma en cuenta a Mángela y todos, ¿no? Ah, ya, entonces mínimo que me alcance hasta mis 4 minutitos de gloria, mis diapositivas. Eso, muy bien, eso. Entonces tú repasas, sabes tu tiempo y el número de diapositivas que tú consideres está bien, siempre que no se pase el tiempo. Stacy ya no está con nosotros, creo, ¿no? ¿O Stacy, estabas por acá? No, ya no. En todo caso, licenciado, ¿cómo está? Buenas tardes nuevamente. Sí, buenas tardes. Dale, ¿cómo está la historia? A ver. Licenciado, exactamente eso quería más que todo coordinar con los compañeros, ya que armaron sus grupos de WhatsApp individuales por esto, ¿no? Entonces ya tendrían que armar una persona representante, lo que se dijo, para poder acoplar todos sus guías y sus guías positivas. La duda de la compañera era para cuándo iba a presentar todas las guías positivas, porque ya les indiqué que el 8 empiezan a exponer. Sí. Pero es que yo le pregunté también a usted, licenciado, si le va a hacer llegar a usted, primordialmente, obviamente, o si no, también con copia a los delegados, ¿no? Sí, es importante. Mira, primero es grupal, entonces pueden hasta antes de presentar seguir coordinando, eso no me cierro yo, es una decisión del grupo. Como tienen su grupo de WhatsApp, tienen que hablarlo ahí
y fijar ya, tal persona es la coordinadora y con ella entonces hasta cuándo. Ella dice, el otro dice y resuelven en grupo. Obviamente ya lo que se ve se anota conmigo. El día y en la hora de exposición arranca y no puede haber dos grupos o tres, no. Tiene que haber una sola presentación. Esto es fundamental para todo el grupo, ¿ya? Eso es, ¿sí? Entonces, conmigo no, para no perjudicarles después, post, si es que la exposición de los compañeros que aprueben, ya eso sí, vamos a recepcionar, etcétera. Lo otro hay que corregir, ampliar, reducir, etcétera, etcétera, ¿ya? Entonces es material en proceso. Ya, pero ¿cuándo estarían presentando oficialmente sus trabajos? En realidad, porque ya arrancamos el día 8. No sé si es que los compañeros me van a enviar a mí, o sea, el oficial, y para poder mandárselo también a ustedes, o sea, para hacer un registro y tener en cuenta, ¿no, licenciado? Juan Carlos, para tratar de ser breve, lo que tienen que hacer es reunir el material y exponer el día y la hora fijada. No nos envían ni a ti ni a mí todavía, sino que exponen. Una vez que se ha expuesto y los que aprueben, reitero, los que aprueben, ya podemos, y esté óptimo, pasan al siguiente nivel y ahí sí recién vamos a recepcionar materiales. Materiales que no son adecuados no los vamos a recepcionar, lamentablemente, ¿ya? Entonces, eso es así. Entonces, se la juegan, como les dije, primero se juegan 5 puntos, ¿verdad? Entonces, ahí nosotros fijamos, los que están, exponen, hacen, dicen, se califica ese momento, les voy a decir cuál es su evaluación y ahí se decide quiénes quedaron y quiénes no, ¿ya? Muy bien, licenciado, esa era la aclaración más que todo, licenciado, para tener cualquier duda en realidad, ¿no? Entonces ya los compañeros que les voy a informar también, el día de la exposición tienen que meterle todo y va a haber una preselección para que usted mismo pueda elegir qué guías positivas se quedan, ¿no? Exactamente, eso es. Sí, mil gracias. Entonces, está todo ahí dicho. Lo vamos a ratificar el martes también, ¿ya? Gracias. Muy bien, gracias. Licenciado. Buenas tardes. Ya, Vanessa, a ver, rapidito. Lice, perdón, sí, solamente va a calificar las diapositivas. Dice, ¿no va a haber informe, licenciado? No va a haber informe, solo diapositivas, Vanessa. Entonces, muchas gracias. Apunten eso toda su fuerza y a explicar bien, ¿no? Esas dos cosas yo califico. Explican bien y tienen diapositivas correctas, aprobado, ¿ya? Muchas gracias, licenciado. Vale, listo. Que estén bien, que pasen buen fin de semana. Gracias, hasta pronto. Hasta luego, Hasta luego, licenciado. Hasta luego, Lee. Hasta luego, gracias.